Bienvenidos a un nuevo video de Mr. Beneco. Hoy tenemos un invitado muy importante que se basa en hablar de un tema muy importante que a mucha gente le huye, pero también hay gente que le parece muy interesante, que es hablar de táctica. Y justamente con ese tema que tenemos a Javier, bienvenido Javier, vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo se juega en el fútbol, cómo es la táctica en la Liga Fútbol. Y tú, como probablemente tienes más conocimiento en ese tema, lo vas a expandir a toda la gente que se ve en este video. Así que nada, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias por darnos este espacio, ¿no? Para hablar un poquito de táctica. Como tú mencionas, creo que es necesario, creo que darle no solamente importancia al scout, sino también a ver a los equipos, poner la lupa, a ver cómo juegan, clave para ver también, ¿no?, la evolución de la liga, cómo se apuesta y ver si eso termina también explicar un poco cómo termina jugando la Vinotinto, ¿no? Que es algo que a la gente le importa mucho más. Sí, totalmente. De hecho, una anécdota muy curiosa, a Javier yo lo conozco desde hace unos años, pero no lo tenía muy presente porque estudiamos en la universidad en Maracaibo y me parece muy chévere como que tener esta oportunidad de hablar con él porque coincidimos en la carrera, pero no fuimos como personas muy cercanas. Entonces ahorita las vueltas que da la vida como que nos llevó a este punto que estamos ahora. Es bastante curioso. Cerrando ese paréntesis muy importante, vamos a empezar con el primer tema, que es ¿cuál es el estilo que más predomina en la liga? Porque creo que esa respuesta es más sencilla de lo que se cree, pero si uno va a profundizar un poquito, realmente hay más variedad de la que se cree. No sé si piensas igual. Sí, yo creo que, claro, hay que profundizar mucho en ese tema porque hay varios equipos, ¿no? Y uno diría que la idea de juego del campeón, por ejemplo, es la que uno podría decir que es la que predomina, ¿no? Se ve que además es el líder actual del torneo en el momento que estamos grabando el video, ¿no? Pero yo creo que si nos vamos a varios equipos, a varios proyectos que obviamente se manejan de diferentes maneras, podemos decir que en el último tiempo vemos que hay equipos que buscan dominar mucho con la pelota. Con ataques posicionales, construyendo desde atrás, por lo menos. Yo creo que el estandarte en todo esto es Deportivo La Guaira. Con Tolizano, ahora con Vidoglio, más allá de que son entrenadores diferentes, que tienen sus matices, que van sumando cosas desde su pizarra individual, desde los nombres que tienen, maneja una idea igual. O sea, maneja una idea de salir desde atrás, con mucha importancia en los mediocampistas, que los atacantes sean muy verticales a la hora de atacar espacios, pero que también intervengan mucho en el juego. O sea, creo que obviamente diría que hay proyectos muy puntuales como La Guaira. Creo que Caracas con Aristigueta también quiere seguir esa línea, entendiendo obviamente que el talento individual te va poniendo techos. Creo que La Guaira, por ejemplo, actualmente tiene mejor plantilla que Caracas y eso obviamente genera la disparidad. Pero a su vez hay proyectos como UCB que sí que son equipos que tienen muy bien la pelota, porque ese es otro matiz. Creo que no es un club o un equipo que busque dominar los partidos siempre con balón, pero sí que cuando tiene la pelota busca circulaciones muy largas, que los laterales se proyecten, que los extremos pasen a jugar mucho por dentro, con mucha importancia de los mediocampistas también, no tan radical como La Guaira, por ejemplo, en el aspecto de tener mucho el balón y dominar el partido con él, pero sí que cuando tiene la pelota tiene y encuentra esos recursos. Ya después, cuando el partido entra en un contexto muy puntual, sí que puede echarse un poquito más para atrás, sin una presión tan agresiva, porque creo que los equipos venezolanos no son tan agresivos a la hora de presionar, sino que dejan mucho jugar a los centrales. Eso también facilita en cierto aspecto que veamos que sean los defensores los que toquen más el balón en los partidos. Pero yo sí diría que si nos tenemos que enfocar directamente en una idea, yo me acercaría más a que la de UCB, obviamente con sus nombres, con sus variantes, con lo que plantea el entrenador, es la que más predomina, entendiendo obviamente que hay otros proyectos que buscan otros caminos y que también han tenido buenos resultados. No, de hecho, ahí, antes de pasar al segundo tema, curiosamente este fin de semana van a jugar dos equipos que tienen ideas, se puede decir, muy opuestas. Porque La Guaira va a enfrentar contra Rayo Zuliano y los dos han destacado por jugar de manera muy diferente. Ya me explicaste más o menos de que La Guaira es un equipo más armador, más posicional, más de hacerse su presencia a través del balón. Pero en el caso de Rayo es todo lo contrario. Y si yo te lo pudiera como que segmentar los estilos en base a las exigencias de la tabla, si uno se pone a ver, en la parte alta están los jugadores o están los equipos que suelen ser como más, o no le tienen miedo a tener tanto la pelota, si se puede decir así, de una forma más sencilla. Pero si vamos de la mitad de tabla hacia abajo, es más bien, se nota mucho lo que es la radicalización del estilo. Es decir, jugar a la contra y tener solidez defensiva y ya. Y de hecho, justamente Rayo, de hecho te recomiendo ver ese partido porque me gustaría ver cómo se desenvuelve.
Rayos se está haciendo un equipo muy especialista en ser directo y punzante a la hora de atacar, que cuando tiene la pelota, tener la idea demasiado clara a la hora de ofender al rival. Entonces, en ese sentido, es como que se ve mucho en la parte baja, y Torrejillanos también se puede como que asemejar en ese estilo, pero se nota mucho el contraste. Mientras más alto está el equipo en la tabla, es un equipo que tiene mayor posesión. Mientras más abajo, es más directa la idea. Sí, yo diría que obviamente eso también lo demarca el talento individual. Obviamente hay equipos que tienen más talentos que otros y eso lo lleva. Por ejemplo, la Guaira puede plasmar esa idea de juego un poquito más posicional porque tiene buenos mediocampistas, como Correa, como Falla, Castellanos, etc. Rayo, por ejemplo, que lo mencionaste muy bien, es muy parecido a Zamora, porque el Zamora de Chita San Vicente también es un equipo bastante directo. Es un equipo que, más allá de que pueda tener circulación de balón y una secuencia de pases largas, lo hemos visto que es un equipo que apuesta directamente por ese pase de centrales o del mediocentro entre centrales para las bandas, para que los bandas ganen última línea, para que puedan desbordar, etc. Yo creo que Rayo, entendiendo que sus jugadores más talentosos son los extremos, los jugadores que van pegados a banda, como Cristian, por ejemplo, abraza mucho eso de replegar un poquito más, cerrarse en un bloque, a partir de la recuperación ser muy vertical, a partir de esos extremos talentosos. Y además desde sus mediocampistas. Hay algo interesante, y es que en Venezuela, en líneas generales, sobre todo en el último tiempo, han surgido muchos mediocampistas que son muy verticales a la hora de pasar el balón. No son tan organizadores, sino que son más de cuando reciben, buscan de una vez ese pase vertical. Por ejemplo, hay un equipo muy marcado en esa idea que es Metropolitano. Metropolitano es un equipo que juega en 4-2-3-1, que tiene a Miku, pero tiene un doble pivote con Salzman, y se me escapa el nombre del otro, que cada vez que recuperan el balón buscan filtrar. Es recuperación, convertimos la acción directamente en un contragolpe. Y creo que esos son los mediocampistas que predominan un poco más en el fútbol. Por ejemplo, el Brujo era ese perfil cuando jugaba aquí, en la Liga Nacional. Era un jugador que no te organizaba el juego, pero que a la hora de recibir, sus mejores pases eran para filtrar o largo para conectar con el extremo del otro costado. Creo que en Venezuela predominan mucho estos mediocampistas, por eso hay muchos equipos que van a partir de esa idea, de ser muy verticales, de que cuando recuperes el balón vamos a atacar de una vez, a buscar al rival desordenado, y creo que Rayo abraza mucho esa idea porque tiene mediocampistas como Gómez, como Jan Vélez, que son muy verticales también en ese aspecto. Yo creo que te adaptas mucho a la idea que tienes a partir de los nombres, que creo que eso es muy importante, pero yo sí comparto contigo de que, bueno, salvo equipos y proyectos muy puntuales que obviamente tienen mucho talento, por ejemplo, si no me equivoco, Academia es el equipo que tiene más balón en porcentaje de toda la liga, obviamente porque tiene posiblemente la mejor plantilla, y tiene mediocampistas que te dan esa idea. Tienes a Gustavo González, tienes a Junior Moreno en el banco, Carabobo es otro equipo que tiene mucha posesión de balón, pero porque, bueno, tienes a Coba, tienes a Edson Castillo, o sea, obviamente tener mejores mediocampistas de ese perfil puntual te lleva a poder dominar el partido. Tener más pelota. Claro. ¿Qué ocurre? No todos los equipos tienen esa capacidad de tener tan buenos mediocampistas, entonces lo que más predomina es tener ese mediocampista que cuando recupera es muy vertical. Y los equipos obviamente se adaptan a eso a partir de que en Venezuela también surgen más que todo extremos que son muy verticales. O sea, hay más Soteldos que Sabarinos. Para dibujar un poco la idea, no es así directamente, pero hay más Gleiker Mendoza que, por ejemplo, David Martínez. Y eso obviamente hace que los equipos también acepten ser un poquito más verticales tras recuperar la pelota. Sí, de hecho, justamente, menos mal que me hiciste como que la ilación al segundo tema, que era revisar cuáles son los perfiles que más se destacan en la liga. Y justamente, yo te puedo decir por experiencia propia. Yo me hice un hincha del Unión Atlético Maracaibo en los 2000, estaba muy pequeño, pero si más o menos me hago el ejercicio de la memoria, es que siento que los tiempos no han cambiado mucho en ese sentido, de que los perfiles que más se destacan, salvo ciertos matices, porque el fútbol obviamente va cambiando y te va llevando a ciertos caminos, siento que lo que son las posiciones muy específicas siguen siendo las que se destacan, que es algo que tú dijiste, los extremos, probablemente los mediapuntas, los segundapuntas, los volantes recuperadores. Entonces es muy curioso porque si uno se pone a ser un poquito más específico a la hora de la búsqueda, es muy raro conseguir que sea un Correa. O sea, es más probable conseguir un Rubo Martínez dentro de la liga que un José Correa, por ejemplo. Es más probable conseguir ni siquiera un perfil Junior Moreno, porque tampoco es que abunda mucho. Entonces, más bien, ese tipo de jugadores que son como más armadores, como un tipo Juanpi, es más difícil, y le pasó en Caracas, de hecho, es más difícil encajarlo porque dentro de todo el sistema no te conviene tanto tener la pelota. Porque más bien, o sea, lo que yo me he dado cuenta, el fútbol vive mucho de los espacios. Si tú tienes espacios para correr,
vas a tener ventaja para ganar. Si no tienes tantos espacios, se te va a hacer más difícil hacer daño al rival, porque generalmente la defensa está bien compacta y es más difícil como que penetrar esas líneas. Sí, es que yo comparto contigo en ese aspecto. También es un tema de que, claro, jugadores como Juanpi en nuestra liga son pocos en general. Exacto. Pero sí que, por ejemplo, si analizamos a los que usan mediapuntas, nos damos cuenta que los mediapuntas no son, vamos a ponerles nombres, no son más un tortolero, si te pones a ver. Son más de recibir y verticalizar que ser futbolistas de enganchar, de conectar al equipo, de mediapuntear mucho más abajo. O sea, hay mucho más ese tipo de perfil, de más verticalidad, de ser más de recibo, giro y de una vez voy al ataque, conecto con extremos, de una vez atacamos. Y eso, como tú bien dices y como agregamos antes, eso también lleva a que los equipos apuesten por eso, a esa explosión de espacio, sobre todo entre líneas, porque es la zona donde la liga de fútbol está menos protegida. A veces hay mucho espacio entre líneas y ahí los equipos obviamente van creciendo. Es como que si dominas esa zona, puedes hacerle mucho daño al rival. Yo creo que eso también lleva a que los equipos, cuando tienen la ventaja, y eso me parece una dinámica muy interesante porque pasa en casi todos los partidos, cuando tú tienes la ventaja en el marcador, tiendes a echarte un poquito más para atrás. Sí. Como que le dices al rival, ahora ven tú, ahora juega tú. Y tú abrazas un poquito esa idea para contragolpear a partir de esos extremos que puedes tener, que son también muy buenos en los unos para uno. Por eso en ocasiones que, como digo, es una dinámica muy interesante, porque los porcentajes de posesión, en ocasiones, si tú ves el partido en la previa, tú dirías, bueno, capaz la Guaira tiene mucho más balón que Rayo en el partido, pero capaz, si se pone en ventaja la Guaira muy rápido, vemos un partido con Rayo teniendo más posesión que la Guaira, y capaz al final pero vemos eso. Por obligación, y se queda por propuesta, por obligación. Por el contexto, justamente Rayo Zuliano pierde solamente un partido de los 4 primeros de la jornada, que es contra Zamora, que también es un equipo muy vertical, y Rayo tiene mucho más la pelota porque Zamora, como se pone en ventaja, está ganando el partido, se echa para atrás, se protege y va al contragolpe. Justamente a Rayo le pasa algo totalmente diferente en los otros partidos, que justamente termina teniendo mucho menos la pelota. O sea, creo que al final es una dinámica muy constante, salvo equipos muy puntuales, ¿no? Salvo momentos muy puntuales, es una dinámica bastante constante en la liga venezolana, de me pongo en ventaja en el marcador, no presiono muy arriba, dejo que el rival también juegue para que venga, y cuando venga yo lo mato al espacio. Sí, ahí tiene mucho sentido, porque ese tipo de situaciones pasan mucho en los torneos internacionales, de que por lo menos cuando un equipo venezolano se adelanta, ese tipo de comportamiento lo replica, es como que le cedo la iniciativa al rival para que me dé el espacio y ahí yo pueda contragolpear. Pero siento que muchas veces ahí, justamente, menos mal que lo tocaste, justamente ese va a ser el tercer tema, y ya con eso finalizamos, que son los aspectos a mejorar en la forma de jugar en la liga, porque justamente ese tipo de comportamiento es donde se ha visto inclusive reflejado en algunos títulos de que muchas veces, cuando tienen la ventaja, la pierden directamente por no terminar de lastimar al rival, sino como que lo dejan respirar en términos boxísticos, de que cuando ya no tiene la lona, en vez de darle el golpe final para dar el knockout, lo deja vivo. Entonces, en esa posibilidad de dejar respirar al rival, pasa muchas veces de que le terminan empatando el partido en los últimos minutos o se lo remontan directamente y se pierde todo el trabajo que se hizo. Sí, es que creo que hay muchos equipos que no están preparados para poder dominar el partido con balón en Venezuela. O sea, en general. O sea, poder imponer condiciones siempre a partir de la pelota. Que yo creo que, más o menos, obviamente eso es un tema ya mucho más hasta filosófico, diría, ¿no? De un estudio más grande del fútbol. Pero yo siempre he pensado que es mejor defenderte con balón que sin balón. O sea, yo creo que cuando tú vas ganando un partido, es mejor que tengas la pelota que a dársela al rival y que él venga siempre encima tuyo y te comience a tirar centros, y a partir de ahí puede llegar un gol, porque puede llegar el gol. O sea, es que es algo que puede pasar. Por ejemplo, en el Tolima Táchira, de vuelta, Táchira juega mal, pero claro, llega un córner, tienes un centro, mano, penal, te empatan y van a los penales. Es que esas cosas pueden pasar. Por eso yo siempre he sido más pro de defiéndete con balón, y capaz hasta defendiéndote con balón ante la desesperación del rival, se equivoca y tú le metes otro. Pero sí que los equipos venezolanos, exacto, ante esa ventaja inicial, ya de una vez dicen, bueno, vamos a defendernos un poquito más atrás, porque ya tenemos el resultado, y eso te conlleva a poder tener malos resultados. Hay ejemplos dispares, por ejemplo, Carabobo termina eliminando a Huachipato, Carabobo saca la ventaja en el primer tiempo, y en el segundo tiempo todos de Huachipato, porque Carabobo acepta, les estoy ganando, el resultado me sirve, me echo para atrás. Y claro, termina siendo bueno el resultado, porque se te puede dar bien el resultado. Claro, porque sacó 2 goles de ventaja, eso influye, sacó 2 goles de ventaja.
pero es que después puedes encontrarte un escenario mucho más complicado porque no encuentras vías. Entonces, yo creo que a los equipos venezolanos les hace falta, ¿no?, esa capacidad de, hasta aún siendo superior a su rival, como pasó con Táchira de Strongest, como tener muchas más vías para atacar, no ser tan dependiente de lo que pueda hacer un jugador al unísono, sino ir sumando más recursos. Yo creo que hace falta eso. Y eso también va de la mano con que, ya lo mencionamos, de que, salvo excepciones muy puntuales, el perfil de mediocampista que sale en Venezuela es muy vertical. Entonces eso ocurre de que no puedes tener posesiones tan largas, de ir desordenando al rival poco a poco, porque el perfil del mediocampista venezolano, salvo excepciones muy puntuales, repito, en la actualidad, es muy de vamos a atacar de una vez. Y en ocasiones, cuando vas a atacar con tanta vehemencia, terminas haciéndolo mal, porque no trabajas bien la jugada. De hecho, es algo que hemos visto en la Vinotinto. En la Vinotinto, en el proceso anterior, era un equipo que podía tener su circulación de la pelota. Había momentos en los que la tenía, pero era una posesión que no desordenaba al rival. Era una posesión que no te servía para en verdad hacerle daño. Y claro, ahí es tú tienes que plantearte para qué estoy teniendo el balón. O sea, creo que es como un tema que trasciende en ese aspecto, pero yo sí creo que va de la mano mucho con el perfil de mediocampistas que está formando. Que creo que ahí se debe pulir en ciertos aspectos para ir sumando más jugadores que, para una idea, en escenarios muy puntuales, Bolivia en casa, Perú en casa, o hasta contra gigantes que capaz te ceden la pelota, ven tú, atácame, tener esos recursos para poder hacer daño con balón. Y no solamente hablo de la Vinotinto, estamos hablando directamente de la Liga de Fútbol, donde veo el mismo problema. Claro. No, y de hecho hay una broma que me llamó mucho la atención. Yo voy a citar unas palabras que dice mucho Ignacio Benedetti, que muchas veces pareciera de que no se trabaja al fútbol venezolano desde la toma de decisiones, porque siento de que la capacidad la tiene, pero a la hora de, me imagino que por estar acostumbrado de atacar con esa vehemencia, con esa verticalidad, muchas veces no se toma la pausa para escanear la situación y replantearse muy bien qué es lo que pide la jugada, porque muchas veces pareciera que atacar en automático, y eso se vio mucho en el proceso pasado de la selección, de que tenían como que las ideas muy marcadas, pero más bien no se toman el tiempo de que tomarse una pausa y ver si realmente la jugada pide esa verticalidad o pide otro tipo de una jugada más indirecta. Entonces, me parece muy interesante, diciendo que también se tiene que trabajar mucho el tema de la toma de decisiones, como que trabajo más cognitivo, más mental. Sí, saber un poco, quitarte esa desesperación total con ir a atacar. Sí. Porque en ocasiones tú dices, bueno, y hay gente en la grada, porque tú lo vives también, ataquen, pero claro, es que si tú no trabajas bien una acción, el rival te la puede neutralizar fácilmente, porque lo haces con un ímpetu que capaz es innecesario. Hace falta un poco también ese perfil de futbolista, que no solamente tiene que ser medio centro, puede ser media punta, de más pausa, de entender un poco que el juego no tiene que ser siempre a 1000 por hora, no puedes pasar de 0 a 100 cuando repliegas y atacas, no puedes ir con tanta velocidad a de una vez atacar nuevamente, sino que hay que trabajar más a la jugada, sumar esa pausa. Yo creo que en Venezuela, en el último tiempo, como siempre repito, porque yo hablo de lo que veo, no puedo hablar de lo anterior con la misma capacidad, pero siempre ha hecho falta esa pausa, esa idea de que no podemos ir siempre al mismo ritmo, porque el fútbol te exige diferentes ritmos. Y al final en Venezuela creo que nos hace falta más que surjan esos perfiles futbolistas que en los momentos puntuales te digan, no seamos tan vehementes, vamos a construir la acción, vamos un poquito más atrás, el rival se acomoda, no importa, busca desacomodarlo. O sea, yo creo que hace falta, ¿no?, esa intención más colectiva. Por eso yo te hablé al inicio de proyectos como La Guaira, con el mismo Caracas, como repito, más allá del talento individual, buscan ideas muy parecidas, más allá de los detalles que cada entrenador agrega a partir de los nombres que tiene. Pero esa intención, esa idea, que hasta la hemos visto con los porteros, por ejemplo, Caracas ahora, como hizo Vizcarrón de la Sub-17, utiliza a Fran Carlos un poquito más adelantado como para generar una ventaja. Esos matices que puedes ir agregando ayudan también a que el futbolista venezolano esté más preparado de cara a un salto. Por ejemplo, nombres como Yangel, que se ha adaptado a la Liga Española, que es eso justamente, una liga que le da mucha importancia al mediocampista, capaz esa formación inicial como mediocampista también, de tener más la pelota de un equipo que domine más ese tipo de recursos, capaz le hubiese ayudado ya a ser capaz a tener un salto capaz más directo a un equipo más importante. O sea, yo creo que hace falta también como que entender que la formación debe ser más amplia independientemente de la idea, ir sumando esos registros del futbolista para que pueda adaptarse a diferentes contextos y pueda brillar, entendiendo que obviamente sus características también van a delimitar un poco hasta dónde puede llegar. Sí, claro. No, y de hecho, hay otro buen ejemplo de hecho se ve en el partido contra Zamora,
el de Christopher Valera, de que se puede parecer un poquito a lo que es Ederson, porque de hecho el primer gol que hace la Guaira es por un saque largo que él hace, preciso. Entonces, sí se está trabajando mucho eso, y creo que también por eso es que el portero venezolano se está destacando tanto. Pero nada, perdón, esa es toda la opinión que nosotros tenemos. Hicimos todo lo posible para que fuese lo más digerible posible este tema, porque es muy denso. Hablar de táctica no es muy fácil, es muy profundo y requiere como que mucha concentración. Pero se hizo todo el esfuerzo posible para que sea lo más sencillo de entenderlo, porque en el fútbol es muy sencillo, pero el tecnicismo lo que hace es alejarnos de esa comprensión. Pero nada, eso fue todo. Muchas gracias, Javi, por estar. Suscríbanse a su canal de YouTube, a su canal de Instagram, a su perfil de Instagram, que es muy recomendado. También suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho, si les gusta este video, denle like, suscríbanse. Y nada, dejamos hasta aquí. Gracias, Javi, por estar y nos vemos en el próximo video.